Buenas tardes y bienvenidos a este Fertility Day Online, que es un Fertility Day dedicado al rejuvenecimiento ovárico. Posiblemente muchos de ustedes que están conectados ahora no sepan aún qué es un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico, pero posiblemente sí que serán conscientes de que cuando a una paciente o una pareja se le indica una donación de ovocitos, serían capaces de hacer prácticamente cualquier cosa por tratar de evitar la donación de ovocitos y buscar el embarazo con óvulos propios. Y bueno, este es un espacio que vienen a ocupar este tipo de procedimientos que tienen la misión, como vamos a ir viendo, de tratar de mejorar el escenario al que se puede enfrentar una mujer, una pareja que quiere conseguir el embarazo con óvulos propios. En primer lugar, gracias por estar conectados a esta hora de la tarde. Yo sé que todos ustedes tienen muchas cosas que hacer y por tanto es de agradecer que estén ahí hasta ahora escuchándonos. Y me presento, mi nombre es Manuel Muñoz, soy director de la clínica IBI de Alicante y a su vez del Centro de Excelencia de Rejuvenecimiento Ovárico, que está a disposición para todos ustedes ya desde el mes de julio de este año. Y sin más, pues vamos a pasar ya a describir los contenidos de esta presentación, porque como les decía, el rejuvenecimiento ovárico es el conjunto de procedimientos que están destinados a mejorar el escenario al que se enfrenta una paciente o una pareja que quiere conseguir el embarazo con óvulos propios. Y básicamente consiste en activar aquellos folículos que se encuentran silentes, dormidos o atrapados y que todavía se encuentran en la corteza ovárica de las mujeres. ¿Y cómo activamos estos folículos dormidos? Pues tenemos varios procedimientos para poderlo hacer. En primer lugar, instilando factores de crecimiento procedentes de las plaquetas, que es lo que en nuestra práctica hemos denominado IBI regenera ovario, o bien instilando factores de crecimiento producidos por las células, en concreto por las células madre, que es lo que nosotros hemos llamado ASCOT, o bien interrumpiendo o activando vías metabólicas mediante medios químicos o mecánicos. En nuestro caso lo hacemos mediante medios mecánicos, que es lo que hemos llamado OFA o IVA, activación in vitro. Y bueno, en esta gráfica que estamos viendo aquí, les marco lo que no podemos conseguir con las técnicas de rejuvenecimiento ovárico, porque en la parte de la izquierda de la gráfica lo que estamos observando es la proporción de embriones que una vez analizados muestran anomalías cromosómicas. Y eso es algo que está directamente ligado con la edad de la mujer y poco podemos hacer con los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico. Es decir, con ello no conseguimos reparar el ADN de las células. Pero quizá lo que sí que podemos conseguir es la mejoría de lo que muestro en la parte derecha del gráfico, que es los ciclos que acaban teniendo una transferencia de embriones. Eso sí que es algo que podemos mejorarlo por la vía de poder obtener más ovocitos de las pacientes una vez que se han estimulado los ovarios tras haber realizado el procedimiento de rejuvenecimiento ovárico. Por situarles un poco en contexto, la infertilidad es un problema que afecta pues, entre el 15 y el 18% de las parejas en edad fértil. En concreto, en España viene a suponer que unas 800.000 parejas tienen este tipo de problemas y la prevalencia va en aumento. ¿Y por qué va en aumento? Básicamente pues, por el retraso en la edad de la búsqueda del primer hijo. Y eso es algo que nos muestra esta estadística del Instituto Nacional de Estadística, donde se ve que cada vez se retrasa más la edad en la que se busca el primer embarazo. Hoy en día en España estamos por encima de los 31 años y esto sin duda es algo que condiciona problemas cuando se va a buscar el embarazo. Esta es la principal causa del incremento de la prevalencia de la infertilidad. Y lo que es una obviedad es que conforme la mujer va cumpliendo años, va teniendo menos ovocitos y los ovocitos que va teniendo son de peor calidad. Y esto es lo que condiciona las dificultades que se tienen cuando se busca el embarazo pues, en edades extremas. Esto es lo que vemos habitualmente cuando hacemos ecografías en nuestra práctica clínica habitual. Si hacemos una ecografía en una mujer joven,
vemos que los ovarios presentan una buena cantidad de folículos antrales, mientras que si lo vemos en una mujer de más de 40 años, esa cantidad de folículos antrales que podemos ver con la ecografía cada vez es menor. Esta es la realidad. Ojo, eso no significa que no puedan existir chicas más jóvenes que puedan tener este déficit de reserva ovárica, pero es algo que está ciertamente emparejado con la edad de las mujeres. Es decir, cuanto mayor es la mujer, más fácil es encontrarnos en este escenario de disminución de la reserva de los ovarios. Esto básicamente, por mostrarles de manera gráfica, es lo que vemos en chicas jóvenes y en mujeres mayores. En definitiva, lo que buscamos con los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico es encontrarnos con algo parecido a la imagen ecográfica que vemos en la derecha, es decir, un ovario que presente una buena cantidad de folículos antrales. Y el fundamento para realizar este tipo de procedimientos, como decía al principio, es activar folículos que se encuentran en un periodo premadurativo. Y si nos fijamos en la derecha de la imagen, vemos lo que llamamos folículos antrales, que son aquellos folículos que cuando hacemos las ecografías podemos identificar con la misma porque expresan una cavidad o antro, por eso se llaman así, y estos son los folículos que son dependientes de las gonadotropinas. Las gonadotropinas son las hormonas que utilizamos para estimular los ovarios cuando vamos a hacer una fecundación in vitro y a la que responden este tipo de folículos para acabar creciendo y madurando los óvulos en su interior. Pero todo este grupo de folículos que vemos a la izquierda son los folículos premaduros, son los que se encuentran atrapados en la corteza ovárica y son los susceptibles de ser activados cuando sometemos a una paciente a este tipo de procedimientos de rejuvenecimiento ovárico. Es decir, lo que pretendemos es que estos 4 folículos que vemos en la parte izquierda se conviertan en los folículos de la parte derecha y, por tanto, ya podamos trabajar con ellos. Y para ello, pues, como decía al principio, contamos con varios procedimientos. El primero del que les voy a hablar es de IVI regenerado ovario, que consiste en la infusión de plasma rico en factores de crecimiento. Y para ello nos basamos en la propiedad que tienen estas células que circulan por nuestra sangre, que son las plaquetas, cuya principal misión es prevenir la producción de hemorragias cuando nos hacemos una herida, pero que también son capaces de generar una gran cantidad de factores de crecimiento y de regeneración tisular que serán los encargados de promover esta activación de los folículos premaduros para convertirse en folículos antrales. De hecho, esta es una propiedad que se viene utilizando ya en otras disciplinas médicas, pues como la traumatología, la medicina estética, con éxito desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos asistiendo a la eclosión del uso de esta propiedad de las plaquetas en medicina reproductiva porque realmente hemos visto que es algo que funciona. Bueno, el procedimiento técnicamente no es un procedimiento demasiado complejo porque consiste en la extracción de una muestra de sangre de la paciente. Es algo que lo solemos hacer temprano, por la mañana en la clínica. Ya les adelanto que solamente es necesario que la paciente esté con nosotros una mañana en el centro para poder realizar el procedimiento. Hacemos la extracción de sangre, esa sangre se procesa en el laboratorio para conseguir un plasma rico en plaquetas y una vez que ya se ha obtenido este plasma rico en plaquetas, se somete a su vez a un proceso de activación para que las plaquetas segreguen estos factores de crecimiento y regeneración tisular que van a ser la base para que se produzca esta activación en los ovarios. Con lo cual, una vez que ya contamos con el fluido listo para poderlo introducir en los ovarios, lo introducimos por una punción guiada por vía transvaginal de la misma forma que hacemos la extracción de los ovocitos para una fecundación in vitro. Lo que es esta última parte del procedimiento no nos lleva más de 5 o 10 minutos y en total pues en torno a 3 horas el que se necesita desde que la paciente entra en la clínica hasta que ya está lista para volver a marcharse a casa. Bueno, una vez que se ha realizado el procedimiento, tenemos que evaluar, lógicamente, si ha sido efectivo. ¿Y cómo podemos evaluar que ha sido efectivo? Pues miren, si una paciente se ha sometido al procedimiento con ausencia de menstruación, indudablemente será un signo de que el procedimiento ha funcionado si la paciente en cuestión recupera sus reglas. Es decir, ya sabemos que ha habido activación de los ovarios porque la menstruación solamente se produce cuando hay actividad en los ovarios.
A su vez tenemos otra serie de herramientas, que son herramientas objetivas, para evaluar si se ha producido esta activación de los ovarios. Con la ecografía, si no existían folículos antrales, podemos evaluar si estos han aparecido, o si estaban en una pequeña cantidad, podemos ver si se ha incrementado esta cantidad de folículos antrales. Y a su vez, evaluando el perfil endocrino, es decir, midiendo las hormonas, podemos ver si se ha producido esta activación. En concreto, si la FSH estaba elevada y disminuye, es uno de los parámetros que utilizamos para definir esta activación, o, sobre todo, que es quizá el parámetro más sensible, si se produce una elevación de la hormona antimuleriana, del AMH, porque esta hormona es producida directamente por los folículos antrales, que es la base para poder conseguir los ovocitos y, por tanto, llegar a conseguir un embrión y llegar a conseguir un embarazo, que es, en definitiva, pues, nuestro propósito con todo este tipo de procedimientos. Bueno, ¿qué experiencias existen al respecto? Pues miren, esta es quizá una de las primeras experiencias que se comunicó, es de un grupo griego, del grupo de Pantos, que realizó pues este procedimiento a un grupo de pacientes y comunicó pues la consecución de 3 embarazos por vía natural, 2 pacientes que se encontraban en fallo ovárico, una con 40 años y otra con 27 años, y otra paciente que ya estaba en menopausia y tenía 46 años. Pues estas 3 pacientes quedaron embarazadas después de haber cesado su función ovárica. Aquí, bueno, quizá lo que se le critica a este grupo cuando escribe este artículo es que no menciona a cuántas pacientes han tratado para conseguir estos 3 embarazos. Pero este otro grupo, que es un grupo iraní, quizá tiene mejor documentado lo que hicieron, porque ellos realizaron el procedimiento a estas 12 pacientes, que les muestro aquí en la tabla, consiguieron también 3 embarazos, pero quizá lo que llama la atención es este caso que tengo subrayado, que es el caso 8, que es el caso de una paciente que previamente fue sometida ni más ni menos que a 5 intentos de estimulación ovárica para conseguir ovocitos. En ninguno de ellos se llegó a conseguir ningún ovocito, y tras ser sometida al procedimiento de distilación con los factores de crecimiento, tras la estimulación se obtuvieron 7 ovocitos, 5 embriones viables, se transfirieron 2 embriones a la paciente y la paciente quedó embarazada. Aquí pues, es importante resaltar que en este grupo de pacientes, todas las pacientes que fueron sometidas al procedimiento tenían un mal pronóstico. Y quizá el ensayo clínico en el que tuvimos la oportunidad de participar, que se realizó en pacientes con fallo ovárico, con los criterios de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva. Estos criterios de fallo ovárico consisten en mujeres que no hayan llegado a cumplir los 40 años, que tengan elevada la FSH sérica por un periodo prolongado de al menos 4 semanas y que presenten alteraciones de la regla durante un periodo de al menos 4 meses, pues este grupo de 311 pacientes fue sometida a este procedimiento de instilación de plasma con factores de crecimiento y regeneración tisular, y se obtuvieron los resultados que les resumo en esta presentación. De todas estas pacientes, el 7% de las que se sometieron al procedimiento quedaron embarazadas por vía natural. Y de las pacientes que fueron sometidas a una estimulación para hacer una fecundación in vitro y se consiguieron embriones y acabaron teniendo una transferencia embrionaria, el 23%, prácticamente 22,8%, quedaron embarazadas. Y aquí lo importante de esta cifra quizá no son cifras brillantes si lo comparamos con las cifras que se pueden conseguir en un programa estándar de fecundación in vitro, pero lo importante en este caso es que estos embarazos se consiguieron en pacientes cuya única salida era la donación de ovocitos. Eran pacientes que estaban descartadas a priori para poder conseguir el embarazo con óvulos propios, y de ahí la importancia de estas cifras. Paso ahora a describirles la segunda técnica de la que les voy a hablar, que es el ASCOT, que es la transferencia de células madre en los ovarios. Miren, esta técnica fue inicialmente descrita bajo el liderazgo de Sonia Herraiz en un trabajo en colaboración entre el IBI y el Hospital La Fe de Valencia. Y este trabajo se diseñó en mujeres con baja reserva ovárica,
con baja respuesta, en las cuales se procedió a hacer una movilización de las células madre de la médula ósea, de los CD34. Para ello, las pacientes fueron sometidas a un tratamiento médico con un factor estimulador de colonias durante varios días, tras los cuales se realizó una extracción de sangre y con un procedimiento de aféresis se consiguió aislar este grupo de células madre que posteriormente fueron instiladas en los ovarios mediante un procedimiento de radiología intervencionista, es decir, instilando a través de la cateterización de la arteria ovárica directamente la muestra obtenida tras la aféresis en los ovarios de la mujer. En este caso, se vio que en el grupo de pacientes tratadas con ASCOT se observó una mejoría de tanto los niveles de hormona antimuleriana como de recuento de folículos antrales. Y se llegaron a conseguir 6 embarazos con 3 recién nacidos vivos, 2 de ellos conseguidos por la vía natural. Hoy estamos ya haciendo esta técnica con una modificación importante porque ya no estamos utilizando el procedimiento agresivo de la radiología intervencionista, sino que lo que estamos haciendo es procediendo a la instilación del producto obtenido directamente en los ovarios mediante punción guiada por ecografía transvaginal. La primera parte es idéntica, para ello sometemos a la paciente al tratamiento con el factor estimulador de colonias, con el filgrastim. Es algo que lo hacemos bajo el control estrecho de la hematóloga de nuestro centro, que se encarga de tanto calcular las dosis de medicación que se tienen que ir administrando a las pacientes, como monitorizar su curso hasta que se estima que la paciente esté lista para realizar la extracción de muestra de sangre y procesarla en el laboratorio y acabar instilando en los ovarios este plasma rico en factores de crecimiento y en células madre que serán los encargados de producir esta activación ovárica mediante este doble mecanismo. En este caso, pues se suma al mecanismo de los factores de crecimiento producidos por las plaquetas, los factores de crecimiento producidos por las células madre y además otro fenómeno que es el llamado fenómeno de Homing, que consiste en que las células madre que se movilizan de la médula ósea de las pacientes alcanzan también directamente los ovarios y es allí donde realizarán su función de activación de los folículos que se encuentren silentes o dormidos. Y nuevamente, para comprobar si la técnica ha dado resultado, la evaluación que hacemos es idéntica a la que hacemos después de haber hecho un procedimiento de destilación de plasma rico en plaquetas. Es decir, si la paciente estaba con pérdida de regla y la recupera, indudablemente es que el procedimiento ha conseguido su objetivo. Si mejoran los parámetros endocrinos, disminución de FSH o elevación de AMH también, o en la ecografía, como comentaba anteriormente, si aparecen o si se incrementan los folículos antrales que podíamos ver en la ecografía. La tercera técnica de la que les voy a hablar es de la reactivación ovárica mediante fragmentación de la corteza del ovario. Este procedimiento se basa en una primera experiencia que describió por vez primera este autor, Kazuhiro Kawamura, del grupo de Aaron Sue en Stanford, y ellos, con la hipótesis de que la fragmentación de la corteza del ovario podía producir la activación de estos folículos, y a su vez teniendo en cuenta que también estaba descrito que utilizando mediadores químicos se podía realizar esta activación de los folículos, ellos procedieron de la siguiente forma. Realizaron la extirpación de la corteza ovárica de las pacientes candidatas a seguir el procedimiento de activación. Esta corteza ovárica era congelada, la sometían a un procedimiento de congelación y 2 días más tarde lo que hacían era descongelar esta muestra, la convertían en tiras, estas tiras de corteza ovárica eran sometidas a su vez a un procedimiento de activación química y una vez habían procesado la muestra de esta forma, lo que hacían es
una nueva laparoscopia para introducir las tiras de esta muestra en la serosa, que es la capa que recubre la trompa de falopio contralateral. Allí introducían y una vez que acababa la laparoscopia y pasado un tiempo, lo que hacían era someter a la paciente una estimulación ovárica de la misma forma que realizamos las estimulaciones para hacer una fecundación in vitro, y con ello lo que se pretendía es recoger ovocitos tras la estimulación ovárica, fecundarlos con el semen de la pareja o un semen de banco, según si fuese el perfil de la paciente, de esta forma conseguir embriones y posteriormente que fueran transferidos al útero de la madre. Y de esta forma pues están comunicados en las revistas especializadas éxitos, embarazos conseguidos de esta forma. En nuestro grupo y bajo la supervisión del doctor Pellicer, pues lo que se hizo fue una variante de esta técnica tratando de buscar mejoras. ¿Y qué tipo de mejoras se tratan de buscar? Pues uno, tratar de evitar el frío, porque el frío intuitivamente parece que es algo que no es bueno. El frío produce daño. Entonces se trató de evitar la congelación del tejido. En segundo lugar, se trató de evitar la activación química, porque se han descrito casos que no funcionaba muy bien esa activación química, y lo que se pretendía también es reinstaurar o reimplantar ese tejido ovárico en un lugar más idóneo, en un lugar en el cual se pudiera producir la gestación por la vía natural, no en la trompa, sino en el propio ovario. Y a su vez, una cuarta mejora obtenida es que se hace todo mediante un único procedimiento de laparoscopia, no dos procedimientos de laparoscopia separados en 48 horas, que eso pues logísticamente puede tener dificultades, aparte de que no es lo más cómodo para las pacientes. Pues bueno, con esta técnica, pues que en principio se utilizó para tratar a mujeres con pobre respuesta ovárica, donde se vio que mejor respondían las pacientes era en los casos en los que tenían un fallo ovárico, y a su vez si la paciente era menor de 38 años. Y bueno, por ahí es por donde está encaminado el uso de este tipo de procedimientos para la activación ovárica. Hoy en día lo que se ha visto es que con este procedimiento, y aunque todos tienen la misión de producir la activación ovárica, con este último procedimiento, con el OFA, se pueden conseguir incluso activaciones que son más duraderas en el tiempo, quizá también porque estas activaciones se producen en pacientes con un perfil más joven. Ya como resumen, comentarles que estos procedimientos de rejuvenecimiento ovárico son el conjunto de técnicas que están encaminadas a mejorar el resultado reproductivo en pacientes que tienen un mal pronóstico, pues pacientes que tienen una pobre reserva ovárica, una pobre respuesta previamente demostrada, o directamente que se encuentran en fallo ovárico o incluso en menopausia, y para ello contamos con estos tipos de procedimientos que en principio y en ausencia de datos que nos informen de otra cosa, tratamos de ofrecerlos en orden de menor a mayor dificultad. Con lo cual, pues el procedimiento llamado IVI regenero ovario, que es la infusión de plasma rico en factores de crecimiento, es una técnica, como hemos visto, sencilla, y hay que considerarla como el primer escalón de un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico. Contamos con la alternativa del ASCOT, que es una técnica algo más compleja porque requiere el uso de la medicación de factores estimuladores de colonia. Por tanto, hoy la consideramos como el segundo escalón, el rejuvenecimiento ovárico, y con la técnica de OFA, la de la laparoscopia, pues los resultados son prometedores, por supuesto, seleccionando bien a las pacientes. Y para finalizar, pues es una obviedad, pero solamente podemos activar los folículos que existen. Los que no existen no los podemos activar, y también es algo que por lo menos a mí sí que me gusta recalcarlo mucho en las pacientes que están interesadas en informarse de estos procedimientos, y es que no podemos modificar la tasa de embriones anormales. Quizá lo que sí que podemos conseguir es contar con más embriones, y esto nos da más oportunidades de obtener un embrión, pero la proporción de embriones anormales es algo que es muy dependiente de la edad de la mujer,
y eso no es algo que podamos modificar nosotros. Y esto es todo lo que les quería contar. A partir de ahora, pues estoy abierto a todas las preguntas que estos minutos de charla les pueden haber generado a ustedes. Bueno, estoy aquí observando ya preguntas que están entrando en directo. A ver, y aquí me pregunta un espectador anónimo, ¿para el procedimiento de IBI Regenera la punción se hace también el mismo día de la extracción? Sí, sí, es exactamente como lo hemos explicado. Normalmente la extracción la solemos hacer pues temprano, por la mañana, porque el procesado de la muestra en el laboratorio nos puede llevar pues, como unas 3 horas en poderla realizar. La muestra en primera instancia se somete a centrifugación para conseguir un plasma rico en plaquetas. Eso lleva unas 2 horas aproximadamente, luego se activa. Ese tiempo de activación es variable, pero puede llevar hasta 1 hora más. Y finalmente ya procedemos a pinchar los ovarios por punción guiada por vía transvaginal, y eso pues no lleva más de 10 minutos, con lo cual pues en 3-4 horas la paciente entra y sale de la clínica. A ver, Cristina nos pregunta, ¿está recomendado para mujeres de 46 años con varios folículos y FSH alta? Bueno, pues a ver, esto es discutible. Los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico, como decía, están encaminados a mejorar el pronóstico de mujeres que buscan el embarazo con óvulos propios. Hipotéticamente, porque realmente es algo que es probable, o sea, improbable, pero no imposible que suceda, es que mujeres de más de 45 años y hasta los 50 años, que de media llega a la menopausia, se puedan quedar embarazadas. Pero sabemos que esto es muy difícil. Y sabemos que es muy difícil, sobre todo por lo que he comentado al principio, porque la proporción de embriones que se generan con esos ovocitos es muy alta en cuanto a los embriones con anomalías cromosómicas. Por tanto, lo que es complicado es llegar a conseguir un número de ovocitos que permitan a su vez conseguir un embrión normal, y que este embrión normal fuese transferido al útero y que se acabara con éxito. Esa es la base. Por tanto, ¿cuál sería el escenario idóneo para esta paciente? Pues el escenario idóneo sería aquel que nos permitiera conseguir un embrión normal para transferir dentro del útero, pero contando con la FSH elevada y con varios folículos, pues realmente no sé si llegaríamos a conseguir una mejoría tal que permitiera situarnos en un escenario favorable para conseguir el embarazo con óvulos propios. Pero lo que sí que quiero lanzarles es un mensaje. Probablemente habrán visto que en muchos ensayos clínicos las pacientes que se someten a este tipo de procedimientos tienen un límite en la edad. Bueno, esto es así porque para hacer un ensayo clínico las pacientes tienen que tener unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión. Otra cosa es a qué edad está dispuesta una mujer a someterse a un tratamiento de reproducción asistida para conseguir el embarazo con óvulos propios, porque esa es exactamente la limitación que puede tener un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico. Es decir, a pesar de que nosotros podamos no recomendar que una paciente que tiene más de 45 años se someta a un procedimiento de reproducción asistida con óvulos propios por las bajas expectativas de embarazo, pero finalmente, si la paciente quiere intentarlo con óvulos propios, la indicación para hacer un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico sería la misma, es decir, la misma limitación que para hacer un tratamiento de reproducción asistida. Bueno, aquí nos preguntan, en el caso de esa paciente que se quedó embarazada, ¿es muy excepcional?
Bueno, es excepcional en tanto que este embarazo no se hubiera conseguido casi con toda certeza si esa paciente no se hubiera sometido al procedimiento de rejuvenecimiento ovárico, con lo cual sí que habría que considerarlo como excepcional. Otra cuestión es cuán efectivos son estos procedimientos a la hora de poder indicarlos y que las pacientes sepan exactamente cuál es el grado de eficacia que pueden tener las técnicas. De momento estamos recogiendo evidencias y estamos en la vía de conseguir esos factores predictores que nos harán situar a cada paciente de acuerdo con sus características en el escenario que nos permitirá poder decirles o recomendarles qué es lo que hacer en cada caso en concreto. Me preguntan aquí, ¿el tratamiento se hace con células madres? Sí, sí, es uno de los procedimientos que hemos descrito y para ello, como hemos comentado, lo que procedemos es a estimular la médula ósea de las pacientes con un procedimiento que es idéntico al que se utiliza cuando una persona quiere donar su médula ósea. Es decir, esto es algo que antes se hacía de una manera más agresiva, mediante biopsia de la cresta ilíaca, y hoy en día se hace de una manera más amable, que es el mismo tipo de procedimiento al que sometemos nosotros a las pacientes para conseguir esta movilización de las células madre de su médula ósea. A ver, aquí nos preguntan un caso clínico. Paciente de 44 años, con baja reserva, pero FSH bien, responde bien a la estimulación. ¿Sería recomendable para obtener embriones viables regenerar ovario? Pues sí, en tanto en cuanto se pueden conseguir más ovocitos. Y esta es la clave. Miren, todos los trabajos en los que se incluyen a pacientes con baja reserva ovárica o con baja respuesta para poder conseguir el embarazo y que están publicados en las revistas especializadas, están encaminados a conseguir una mejor respuesta por parte de los ovarios. Con lo cual, esta es una estrategia más para conseguir esa mejora del escenario, quizá la más prometedora y la más novedosa. Pero sí, sí, sin duda ninguna, el hecho de contar con más ovocitos supone más opciones de poder contar con un embrión viable para poderlo transferir al útero, que es imprescindible para conseguir un embarazo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre IVI Regenera y las células madre? Lo comenté en la presentación, pero lo vamos a volver a repetir. IVI Regenera supone la instilación de plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento procedentes de las plaquetas. En el caso de las células madre, lo que utilizamos es el concurso de estas células madre, que son células que se encuentran en la médula ósea, pero que en concreto en el ovario están especializadas en promover esta activación de los folículos que se encuentran atrapados en la corteza ovárica. Entonces, hoy, y a diferencia de cómo diseñamos el primer procedimiento de Ascot, en lugar de cateterizar la arteria ovárica, lo hacemos de una forma más sencilla, porque introducimos la muestra obtenida en el laboratorio directamente pinchando el ovario por vía transvaginal y sin necesidad de tener que hacer este procedimiento de radiología intervencionista. Bueno, aquí nos preguntan, ¿qué técnica es más efectiva? Bueno, pues es algo que aún no tenemos comparativa entre las técnicas. O sea, tenemos datos de pacientes por los ensayos clínicos que previamente se han realizado y que están publicados de la efectividad de cada una de las técnicas, pero en ausencia de datos que nos indiquen que una técnica puede ser más efectiva que otra en una paciente determinada, el criterio que utilizamos es el de indicar la técnica más sencilla de la cual puede beneficiarse una paciente. Es decir, si una paciente tiene 38 años y está con irregularidad menstrual, en principio lo que le vamos a indicar es que se haga un IVI Regenera ovario, porque es la técnica más sencilla con la cual podemos obtener una respuesta efectiva para poder conseguir el embarazo. Si con esta técnica no se consiguiera una respuesta idónea o no tan buena como la que se espera, el ASCOT, la infusión de células madre, podría ser una alternativa
Y luego el otro tipo de procedimiento para la activación, que es el OFA, quizá está más reservada para pacientes que se encuentran en fallo ovárico y que no superen más de los 38 años, porque en este grupo de pacientes no se ha demostrado que sea tan efectivo. Aquí nos pregunta también un espectador anónimo: tengo 45 años y me recomiendan ovodonación. ¿Alguna de estas técnicas podría servirme? En principio sí, pero para ello habría que conocer cuáles son las condiciones particulares. Es decir, no es lo mismo que una paciente que tiene 45 años se le haya retirado la regla hace 3 años que someter este procedimiento a una paciente pues, que todavía muestra que puede tener cierta capacidad de respuesta. Por tanto, para poder responder a esta pregunta, lo ideal sería poder hacer una evaluación de este caso clínico concreto y poder darle una respuesta más apropiada. Dicen por aquí: buenas tardes, en los ciclos que me he hecho tenía 12-13 folículos antrales y la medicación respondían únicamente 6-7. ¿Podría funcionarme este tratamiento? A ver, voy a tratar de responder a esta pregunta con prudencia, porque de momento las indicaciones para las que están reservadas estos procedimientos son para los casos de fallo ovárico y de pobre reserva ovárica, aunque somos conocedores de que con esta indicación, es decir, para la activación de folículos de ovarios que son resistentes a las gonadotropinas e incluso también para la mejora de la calidad de los ovocitos, se están utilizando este tipo de procedimientos. A nosotros aún nos faltan datos como para poder afirmar que se produce una mejoría en estos casos y, por tanto, y por prudencia, de momento no lo estamos recomendando con estas indicaciones. Insisto, que somos conscientes de que es algo que se está haciendo ya. ¿Podríamos hacer estos procedimientos en Madrid o son en Alicante? Bueno, a ver, el hecho de haber centralizado todo este tipo de procedimientos en un único centro tiene más ventajas de las que parece. Y aunque sea incómodo para las pacientes de Madrid venir a Alicante, también sería incómodo para las pacientes de Alicante ir a Madrid. Quiero decir, es la misma distancia. Y además, hoy en día es bastante cómodo el viaje de Madrid a Alicante. Aquí hemos tenido la oportunidad de tratar a muchas pacientes que han venido de Madrid para hacer este tipo de procedimientos y van y vienen en el día con un AVE que los deja aquí muy cerquita de la clínica poco después de las 9 de la mañana y están merendando en casa. Es decir, es bastante cómodo. A ver, renovación, 44 años y estoy muy interesada. ¿Qué podría hacer? Es muy sencillo. Llamar al número de teléfono IBI y el contact center, pues ya le reservo una cita y le podemos informar y vemos si es adecuado el hacer el procedimiento en su caso. A ver, ¿qué perfil de paciente estaría indicado? Si hay endometriosis, estaría indicado. Lo que no está es contraindicado, si hay una endometriosis. Y si está indicado o no, a su vez habría que ver si esa endometriosis lo que ha generado es una disminución de la reserva ovárica, porque si hay una disminución de la reserva ovárica y realmente no existe una dificultad técnica desde el punto de vista de la realización del procedimiento para poderlo utilizar, hipotéticamente sí que podría generar un beneficio. Por tanto, podría estarlo indicado, pero, insisto, habría que evaluar ese caso clínico en concreto para ver si estaría indicado hacerlo. Hola, buenas noches. Tengo 34 años y AMH de 0,02 y FSH de 44 años. Tengo la regla cada 2-3 meses. No sé cuál es la mejor opción para mí. Pues cualquiera de las tres que hemos visto. En principio, este tipo de perfil de paciente es el que se puede beneficiar de la activación por la vía mecánica, es decir, lo que hemos comentado con el OFA. Ojo, también con el IBI regenerovario y con el ASCO, porque son mecanismos de acción distintos que tienen la misma misión.
producir la activación ovárica, pero quizá con este tipo de perfil, una paciente que tiene un fallo ovárico paroxístico, se llama así porque es tal cual lo describe, y siendo joven, porque son 44 años, con la activación mecánica, es decir, con el reimplante de la corteza ovárica en el ovario, no solamente se puede conseguir la activación ovárica, sino que se puede conseguir una activación ovárica más duradera. De hecho, ya hay experiencias publicadas en la literatura, y si no las han publicado, se van a publicar ya, de que una paciente que tras ser sometida a una fecundación in vitro, tras hacer un procedimiento de OFA, ha quedado embarazada de forma natural en un segundo embarazo. Es decir, aparentemente este tipo de procedimiento puede producir activaciones más duraderas en el tiempo. Y ese es el perfil de paciente que más se puede beneficiar. Es decir, paciente joven con fallo ovárico. Si me preguntan, ¿una paciente que tiene 42 años y ya está en este perfil de fallo ovárico, podría ser una paciente candidata? No, no está demostrado que funcione y por tanto no se lo recomendaría. Pero en este caso es un caso clarísimo en el que se podría beneficiar de este tipo de procedimiento de rejuvenecimiento ovárico. A ver, tenemos aquí una paciente de Perú, aunque nos pone su nombre no lo vamos a decir online. Y pregunta, tengo 42 años, en IBI Alicante hacen estimulación ovárica o solo rejuvenecen. Bueno, en IBI Alicante hacemos de todo. Nosotros somos una clínica IBI, estamos abiertos para el público desde 2005, ya tenemos algunos años de experiencia y en concreto, pues dentro de la clínica hemos puesto en marcha este centro de excelencia en rejuvenecimiento ovárico que recoge todos los casos de las pacientes procedentes de las clínicas del grupo IBI y las pacientes que vienen motu propio a poder hacerse aquí los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico. Con lo cual, pues estamos abiertos a hacer cualquier tipo de procedimiento. Preguntan por aquí, ¿el hecho de obtener más óvulos en gente con poca reserva implica la posibilidad de obtener más embriones euploides? Por supuesto, a mayor número de ovocitos obtenido, más posibilidades de tener embriones disponibles para biopsiar y, por tanto, más posibilidades de poder conseguir un embrión euploide. Lo que no variamos, insisto, aunque lo he repetido más de una vez, es la proporción de embriones que son portadores de anomalías cromosómicas. Pero por la vía de conseguir más ovocitos, por supuesto que estamos más cerca de conseguir el objetivo de tener un embrión euploide. A ver, por aquí nos hacen también una pregunta. ¿Es posible alguna de las técnicas en pacientes con 41 años y la antimuleriana baja? Por supuesto, y de hecho es la indicación, una de las indicaciones fundamentales. Es decir, la baja reserva ovárica o la baja respuesta tras la estimulación ovárica a un tratamiento de fecundación in vitro. La antimuleriana baja es lo que pretendemos que crezca con los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico, porque la hormona antimuleriana es una hormona que está segregada directamente por los folículos antrales. Y los folículos antrales son la estructura donde crecen y maduran los óvulos. Por tanto, claro que sí, es una de las indicaciones que utilizamos. A ver, ¿hay que estar en algún día específico del ciclo menstrual para la activación? Muy buena pregunta porque no lo había mencionado. Sí, no es en concreto un día del ciclo menstrual, pero sí que utilizamos un intervalo de tiempo en el que es más conveniente realizar este tipo de procedimientos porque tratamos de utilizar la sinergia de la activación que se produce por la vía natural. En cada ciclo menstrual, el folículo que acaba desarrollándose proviene de la activación de un folículo antral que se produce en torno al centro del ciclo previo. Con lo cual, solemos hacer el procedimiento de activación en torno a la mitad del ciclo. Y para fijar el día en el que vamos a hacer el procedimiento, lo único que necesitamos es conocer la fecha en la que la paciente ha tenido la última regla y contamos con un intervalo de en torno a 10 días para poder agendar el procedimiento, porque cuando hacemos la evaluación
posterior de si el procedimiento ha sido efectivo o no es con la regla posterior a haber hecho el procedimiento. Es decir, ahí ya es cuando la paciente tiene que visitar su clínica o su centro donde tiene previsto hacerse la fecundación in vitro para comprobar si ha habido una mejoría en los parámetros objetivos de reserva ovárica. Ojo, puede darse la circunstancia de que tras haber hecho el procedimiento de rejuvenecimiento ovárico no venga la regla. ¿Esto por qué puede pasar? Pues porque la paciente no tuviese reglas previamente y no se haya producido la activación. Pero también puede ocurrir que no haya venido la regla porque la paciente se haya quedado embarazada de forma natural. Con lo cual, una vez que hemos hecho el procedimiento y siempre cuando damos el alta a los pacientes, fijamos la fecha para el control con la regla o 6 semanas después de haber hecho el procedimiento, si no ha venido la regla, para comprobar cuál es la situación que se está dando. Es decir, si aún no ha habido activación o si la activación ha dado lugar a una ovulación y por tanto un embarazo por la vía natural. Aprovecho esta pregunta también para comentar que una vez que se produce la activación de los ovarios, contamos con un periodo de oportunidad, con una ventana de oportunidad para que se puedan realizar estimulaciones ováricas en las cuales hipotéticamente se va a conseguir un mejor resultado tras esa estimulación que el que se hubiese obtenido sin haber realizado el procedimiento de activación ovárica. Y esto es así porque tras la instilación de los factores de crecimiento se estima que podemos estar observando el beneficio durante un periodo que como máximo llega a durar 6 meses. Más allá de 6 meses no es esperable que observemos ningún beneficio fruto de la instilación de estos preparados para el rejuvenecimiento ovárico, a menos que el procedimiento que se haya hecho sea una activación mecánica mediante OFA, en la que hipotéticamente sí que se podría observar una activación más duradera en el tiempo. ¿Son compatibles estas técnicas en una paciente con endometrioma en un ovario? Ya he contestado a ella. Habría que evaluar concretamente cuál es la condición del endometrioma de la paciente, si tiene una disminución de su reserva ovárica o no, cómo serían de accesibles esos ovarios para la punción, etcétera, etcétera. Es decir, lo procedente sería hacer una evaluación individual del caso clínico de esta paciente. Bueno, desde que se produce regenero ovario, ¿cuánto tiempo hay que esperar para la extracción de los ovocitos? Bueno, primero habría que ver en qué momento hay indicios ya de que se ha producido la activación, que ese sería el pistoletazo de salida para empezar con las estimulaciones ováricas y, por tanto, ya ser capaces de obtener ovocitos de los ovarios. Con lo cual, lo que hay que hacer es esperar para hacer la evaluación. Y una vez que se detecta que ha habido activación, pues entonces iniciar las estimulaciones para obtener ovocitos. A ver, nos preguntan por aquí, cuando la reserva ovárica es baja, confirmado, así lo dice mi último análisis de AMH, la opción de un in vitro con 41 años, la opción podría ser esta, podría ser, para congelar el embrión o directamente con todo de donante sería lo mejor. Bueno, a ver, como comenté al principio, este tipo de procedimientos lo que pretenden es mejorar las condiciones a las que te puedes enfrentar si quieres buscar el embarazo con óvulos propios. De entrada, y por definición, el grupo de pacientes que son candidatas a un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico son pacientes que lo tienen difícil, son pacientes que tienen un mal pronóstico. Y quizá la donación de óvulos sería el camino más directo para poder conseguir el resultado de forma más sencilla. Pero somos conscientes de que hay un perfil de pacientes que o les costaría mucho trabajo asumir en el momento actual una donación de óvulos o incluso que nunca van a ser capaces de poder asumir una donación de óvulos. Con lo cual, si las opciones están complicadas, este tipo de procedimientos pueden contribuir a hacer más fácil conseguir el embarazo con óvulos propios. Para eso es para lo que están diseñados en definitiva.
A ver, nos preguntan por aquí, ¿el tratamiento con PRP después de cuántos días o tiempo se ve si ha funcionado? Y si ha funcionado, ¿cuándo se debe hacer ya el procedimiento de estimulación ovárica? Bueno, esto creo que le acabo de responder hace un momentito y espero que haya quedado clara la contestación. Quisiera que mi pareja que está trabajando pueda ir al webinar. Ay, no, a eso hemos llegado tarde para poder responder esa pregunta, lo siento. ¿Cuál es el más efectivo o el más duradero? Bueno, sobre la efectividad ya he comentado que a priori no tenemos datos para saber cuál puede ser más efectivo en cada paciente. Sí que he comentado que desde el punto de vista de la efectividad del OFA es menos efectivo en pacientes que tienen más edad, pero a su vez en pacientes más jóvenes es el que puede resultar más duradero. Es decir, es el que puede hacer que se recupere función ovárica y que esta función ovárica persista en el tiempo. Paciente, 41 años, 2 ciclos de fecundación in vitro, un ciclo beta positivo, pero parado a las 8 semanas y 2 ciclos negativos. Estas técnicas sirven para tener óvulos que maduren mejor, de mejor calidad. Esta ya la contesté. Si recuerdan, es la que dije que teníamos que ser prudentes a la hora de comentar esto. De momento no tenemos datos consistentes que avalen su uso para la mejora de la calidad de los ovocitos, pero es algo que sabemos que se está haciendo y que teóricamente sí que podría ser beneficiosa para la mejora de la calidad ovocitaria, aunque de momento no tenemos datos consistentes que nos permitan afirmarlo. Bueno, seguimos 5 minutos más que nos dejan para contestar preguntas. A ver, tengo por aquí, con reserva ovárica de 0,90, entiendo que debe ser antimuleriana y en unidades de nanogramos por mililitro, porque no lo pone. He conseguido extraer 8 óvulos en 3 punciones, 3 en la primera, 3 en la segunda y 2 en la tercera. Regenera, sería idóneo para intentar reclutar más óvulos, tengo 36 años. Indudablemente, indudablemente. Con el procedimiento de IVI regenero ovario, quizá puede llegar a conseguirse el mismo resultado con menos estimulaciones ováricas. Y es la finalidad de la técnica. Para ello, lo que se pretende es conseguir la activación de folículos que se encuentran en periodo premadurativo y que se conviertan en antrales. Y esos folículos antrales sí que son sensibles a la utilización de las drogas estimuladoras para tratar de hacer que crezcan y maduren, con lo cual pues, es precisamente el tipo de indicación que se busca cuando se hace el tratamiento en mujeres que tienen una disminución de la reserva ovárica. Bueno, nos dice por aquí Diana que tiene 45 años y que en los 3 tratamientos que se ha hecho le han sacado 5 óvulos. Fecundan los 5, pero solo llega un embrión. ¿Este tratamiento sería apropiado para mí? A ver, podría serlo siempre y cuando, Diana, tengas en cuenta las limitaciones derivadas de tu edad. Ten en cuenta que con 45 años sabemos que más del 90% de los embriones que se analicen serán portadores de anomalías cromosómicas y por tanto no serán aptos para poder convertirse en un recién nacido vivo y sano. Y por otro lado, hay otro dato que se está obteniendo de tu ciclo. Es decir, que de los 5 óvulos que se obtuvieron, a pesar de que la tasa de fecundación fue excelente, porque fecundaron todos, solo llegó un embrión al final del proceso de cultivo. Como comentaba en una de las primeras diapositivas de la presentación, es una obviedad que conforme vais cumpliendo años, cada vez van quedando menos óvulos y los que van quedando son de peor calidad y condicionan no solamente el aumento de los embriones que se fecundan con errores, sino también que esos embriones sean de peor calidad porque a su vez el citoplasma del óvulo, que es la célula más grande implicada en el proceso reproductivo, la comparación
entre el tamaño del óvulo y el espermatozoide, es como comparar Júpiter y la Luna, pues esto nos da una idea de cuán importante es el óvulo a la hora de que se produzca un embrión de buena calidad. Pues bien, con los procedimientos de Regenera, en este caso, podríamos optar a conseguir más óvulos y quizá aumentar el número de embriones que pudieran llegar al final y de esta forma contar con un embrión haploide para transferir. Pero hasta ahí es hasta donde llegamos. Es decir, lo que no conseguimos con este tipo de procedimientos es disminuir el daño del ADN de los óvulos que se produce como efecto directo de la edad. Nos pregunta Marian si estas técnicas se hacen en todas las clínicas. Bueno, de momento, para el grupo IBI tenemos centralizado la realización de todo este tipo de procedimientos en IBI Alicante. Una vez hecho el procedimiento, ¿cuándo se tarda en hacer una FIB? Pues depende de cuándo se ha producido la activación. Pues una vez que se produce la activación, habría llegado el momento de iniciar la estimulación ovárica y tratar de sacar provecho del procedimiento que se ha realizado. Respondo ya a una última pregunta porque queda un minuto y nos están cortando ya la ventana que teníamos para este seminario. Nos pregunta Cristina, ¿hay mejor respuesta a los 5 meses que un mes después de realizar el tratamiento? No. No es que sea mejor ni peor, es que hay que evaluar realmente cuándo se ha producido la activación. Es decir, si sometemos a una paciente a un procedimiento de activación folicular y en el ciclo inmediatamente posterior vemos que ya hay indicios de activación, ahí es el momento que hay que aprovechar para iniciar la estimulación ovárica. El hecho de que no se observe aún la activación en el ciclo inmediatamente posterior no significa que no se vaya a producir esa activación. A veces a los folículos, dependiendo del punto de partida en el que se encuentran, cuando son folículos premaduros, les puede tomar más o menos tiempo convertirse en folículos antrales. Por tanto, es nuestra misión estar atentos a cuáles son los datos que nos proporciona la paciente, tanto con la ecografía como con los análisis hormonales, para saber cuándo ha llegado el momento más idóneo para iniciar esas estimulaciones ováricas y, por tanto, pues, como decía, sacar provecho de este esfuerzo que se hace con un procedimiento de rejuvenecimiento ovárico. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos contestado la inmensa mayoría de las preguntas que nos han lanzado, pero bueno, nuevamente lo que quiero es agradecerles el tiempo que han dedicado a tratar de informarse de este tipo de procedimientos. Para nosotros es algo que nos produce mucha ilusión porque, sin duda ninguna, yo creo que son capaces de ser conscientes de la alegría que genera cuando se consigue un embarazo en situaciones tan complicadas como las que se enfrentan este grupo de pacientes que son subsidiarias de utilizar los procedimientos de rejuvenecimiento ovárico. Por tanto, pues nuevamente, muchas gracias por haberse conectado y estoy a su disposición para lo que puedan necesitar aquí en IBI Alicante y en el Centro de Excelencia de Rejuvenecimiento Ovárico. Buenas noches.